Pues buenas tardes, en mi calidad de coorganizador de este evento y de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Nacional. Es verdaderamente un placer darle la bienvenida al profesor Daniel Sobato, amigo no solamente de esta casa de estudios, de este instituto, sino, como ustedes saben, una de las personas que más sabe y mejor conoce el derecho electoral, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Bienvenido, profesor Sobato. Me voy a permitir leer únicamente algunas líneas muy breves de su síntesis curricular. Además, cabe mencionar que, como saben, IDEA Internacional es una de las dos instituciones organizadoras de este evento, y entonces la presencia del doctor Sobato tiene también ese significado. El doctor Sobato es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Gerencia Pública por la Universidad de Harvard. Es, como ya lo adelantaba, representante regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Se ha desempeñado como subdirector ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como director ejecutivo del Centro de Asistencia y Promoción Electoral, CAPEL, como secretario ejecutivo de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, entre muchas otras actividades. El profesor Sobato es autor de más de 80 libros sobre temas de derecho y política, artículos, así como 16 libros sobre temas relativos a la democracia en América Latina. Ha publicado, entre otros, Politics Matter, Making Democracy Work for Development, Elecciones y Democracia en América Latina, 1992-1996, Urnas y Desencanto Político, la regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, que está aquí sobre la mesa, y este viernes tendremos el honor también de que aquí, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un evento paralelo a este, tendrá lugar la presentación de la segunda edición del Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina, que coordina el profesor Sobato junto con los profesores Dieter Nolen y Jesús Orozco. La presentación será aquí en el Instituto a la 1:00 p.m. Sin más, agradeciendo de nuevo su presencia, le doy la palabra al profesor Daniel Sobato. Muchas gracias, doctor Salazar, y a través suyo quiero expresar de nuevo mi profunda satisfacción por estar una vez más presente en esta casa, que al menos yo y creo que varios de los colegas que aquí nos acompañan sentimos como casa propia. Alguna vez he definido y me ratifico en esa definición que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es, sin lugar a dudas, el foro o el ágora jurídica más importante que América Latina por lejos tiene, por la calidad de sus investigadores, por la calidad de su investigación, por el liderazgo que a lo largo de muchas décadas y de maestros ilustres como Héctor Fix-Zamudio, como Jorge Carpizo, como Jorge Madrazo, como Diego Valadez, como ahora a través de Héctor Fix-Fierro y de investigadores de la talla de Lorenzo Córdoba, de Pedro Salazar, de figuras de la talla de Jesús Orozco, a quienes todos estamos muy contentos de haberlo recuperado como investigador de esta casa. Sin lugar a dudas, sus aportes en materia del derecho constitucional, del derecho electoral, del derecho contencioso electoral, realmente es un placer muy grande volverlo a tener. Así que no solamente el placer personal de estar en México, un país que quiero profundamente, con el cual me siento muy solidario, muchas veces muy crítico, pero para eso son los amigos, yo creo que para hablar con mucha franqueza,
un país al cual he venido acompañando en su desarrollo político electoral a lo largo prácticamente de los últimos 20 años, respecto al cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y obviamente, además de la satisfacción de que Idea Internacional pueda ser coorganizador de este importantísimo evento, que se da en un momento, en una coyuntura tan especial como la que está viviendo México en este momento, también me siento profundamente halagado de poder estar en compañía y en presencia de uno de mis maestros, una de las personas que también a lo largo de estas 2 décadas no solamente he aprendido a respetar muchísimo, sino a querer entrañablemente, como es el querido amigo y profesor Dieter Nolen, que a todos nos honra con su presencia en este evento y que ayer pudimos una vez más deleitarnos al escucharle siempre con sus reflexiones tan profundas sobre lo que acontece no solamente en México, sino lo que acontece en América Latina. Y sin lugar a dudas, agradecer a todos y cada una y cada uno de ustedes por la presencia en este ámbito para reflexionar sobre un tema tan importante y tan central como el propio profesor Salazar nos recordaba ayer en su brillante intervención sobre la centralidad que tienen los partidos políticos para la democracia, y no solamente para la democracia en sí, sino para la calidad del tipo de democracia que todos esperamos tener. El eje temático de esta conferencia son, por lo tanto, los partidos políticos y su regulación jurídica en América Latina. El tema es relevante desde mi punto de vista, al menos por 3 razones. La primera, por la importancia fundamental que estos tienen para el buen funcionamiento de la democracia. La segunda, por el difícil momento y la severa crisis de legitimidad y credibilidad que las organizaciones partidistas se enfrentan en la mayoría de los países de nuestra región, si bien esta crisis presenta diferencias importantes en cuanto al grado e intensidad que es muy importante tomar en cuenta. No todos los partidos y fundamentalmente no todos los sistemas de partidos políticos están hoy atravesando un mismo tipo de crisis en América Latina, y creo que una de las cosas importantes cuando hablamos de América Latina, sin perjuicio de la tentación de generalizar, es ir haciendo diferencias. En muchos aspectos, la diferencia hace la diferencia en América Latina. Y la tercera razón por la cual creo importante que nos concentremos en el tratamiento del tema de los partidos políticos es por la carencia, hasta fecha muy reciente, de estudios de derecho comparado que abordaran esta problemática tan vital para nuestras aún jóvenes y frágiles democracias. Las reflexiones que a continuación expondré constituyen una apretada síntesis del capítulo introductorio del libro que acabamos de editar precisamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Idea Internacional sobre este tema, es decir, sobre la regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina, el cual contiene trabajo de 18 expertos de reconocido prestigio de todos y cada uno de los países de América Latina, obra que constituye el primer análisis comparado sobre la regulación jurídica de los partidos políticos en Latinoamérica. Me gustaría arrancar mis reflexiones abordando en primer lugar unas breves precisiones sobre el origen y el desarrollo de los partidos políticos. La razón de esto es porque muchas veces se desconoce que los partidos políticos, hoy atravesando una profunda crisis de credibilidad y de legitimidad, no han sido una institución aceptada y valorada positivamente, sino hasta fecha muy reciente. Los partidos políticos, distinguiendo a la facción, como vamos a ver más adelante, de los partidos políticos, es un fenómeno político muy reciente, de los últimos 150 años. Hasta hace poco, el fenómeno de partidos políticos fue
fuertemente resistido, como luego lo podremos ver en detalle, y por eso me parece que es muy importante ponerlo en contexto. No estamos frente a una institución de larga data, de larga vida, y que siempre fue aceptada y valorada positivamente, sino a contrario censo, estamos ante una institución relativamente reciente, más o menos de los últimos 150 años, y que durante mucho tiempo fue muy resistida. En efecto, el origen y desarrollo de los partidos políticos está ligado, y ayer nos recordaba con meridiana precisión el profesor Salazar, está ligado al desarrollo de la democracia misma, sobre todo a la extensión del sufragio popular, a las prerrogativas parlamentarias y a la aceptación del pluralismo político. Partidos políticos es sinónimo precisamente de eso, de pluralismo político. Por eso es muy difícil concebir una democracia de verdad sin la existencia de un verdadero sistema de partidos políticos. De hecho, hasta 1850, ningún país del mundo, con excepción quizás de los Estados Unidos, Partido Republicano y el Partido Demócrata, Uruguay, Partido Blanco y Partido Colorado, en aquel momento, siglo XIX, y Colombia, Partido Conservador y Partido Liberal, conocía los partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Hoy, tan solo un siglo y medio después, estos funcionan en la gran mayoría de los países del mundo. Hasta 1900, el nacimiento de los partidos estuvo ligado a los grupos parlamentarios, a los comités electorales y a la interrelación entre ambos. Es decir, hubo un primer origen endógeno de los partidos políticos que estaba muy asociado con el tema del Parlamento. Y después de 1900, los partidos políticos fueron creados en su mayoría de manera exógena, es decir, por sociedades de pensamiento, por clubes populares, por periódicos, por sindicatos, por iglesias, etc. Específicamente el término partido político comenzó a utilizarse por primera vez sustituyendo gradualmente al de facción. Y aquí me gustaría que retuviéramos esta diferencia entre facción y partidos políticos, porque luego quiero regresar, porque mi tesis es que lo que estamos atravesando en muchos casos hoy es que en muchos casos los partidos políticos han o están sufriendo un proceso de involucionando hacia el de facción. Y por eso estamos teniendo este enorme desprestigio. Había tres ideas centrales que fueron desarrollando paulatinamente la diferencia entre lo que debía ser percibido como una facción de lo que debía ser percibido como un partido político. En primer lugar, que un partido no era necesaria ni forzosamente una facción. En segundo lugar, que un partido político no era necesariamente un mal. Y en tercer lugar, que los partidos políticos podían aportar al bien común. Empero, la transición de la facción al partido fue lenta y tortuosa, tanto en la esfera de las ideas como en la de los hechos. El término facción, que viene del latín facere, hacer, actuar, hacía referencia a un grupo político dedicado a un facere, a un hacer perturbador y nocivo, a actos siniestros. Mientras tanto, el término partido, del latín partire, dividir, que entró al vocabulario político recién en el siglo XVII, expresaba en sus inicios la idea de parte, si bien luego evolucionó a la idea de participar. Su predecesor terminológico de larga data era el término secta, que significa separar, cortar, dividir, pero esta luego terminó pasando al ámbito de la religión. Es decir, acá hay un aspecto muy importante desde el punto de vista terminológico que nos da pautas y luces para entender el desarrollo de partidos políticos. Partido que comienza a desprenderse de facción y partido que comienza a desprenderse de secta. Secta que termina siendo un término que queda más bien luego subsumido al ámbito de lo religioso, facción que queda con una connotación negativa y partido que de a poco va legitimándose en el pensamiento político y en la aceptación como algo que no es necesariamente una facción, que puede contribuir al bien común y que no necesariamente es un mal para la democracia. Este debate en torno a la diferenciación entre partido y facción
se remonta a 1713, cuando Voltaire en su enciclopedia expresó que si bien, comillas, el término partido no es en sí mismo odioso, el término facción siempre lo es. Después de Voltaire, otro pensador muy importante en el desarrollo del concepto de partidos políticos, y en esto la cuna, así como la cuna del parlamentarismo la encontramos en Inglaterra, la cuna de todo el desarrollo embrionario sobre el pensamiento de los partidos políticos, también la encontramos en el pensamiento político inglés, con Bolingbroke, el primer autor en escribir extensamente sobre el tema de partidos políticos. Para este autor, los partidos son un mal político y las facciones son los peores de todos los partidos. Creía asimismo Bolingbroke que la degeneración de los partidos en facciones era un mal inevitable y por ello era adversario de los partidos políticos. Y finalmente, en este derrotero de desarrollo histórico del pensamiento, encontramos a Burke en el siglo XVIII, precisamente en el año 1770, o sea, 40 años después de lo que había escrito Voltaire en su enciclopedia. Y es Burke el primer autor que diferencia claramente el término partido del término facción. Según este autor, los partidos superan a las facciones porque no se basan solo en intereses, sino también y sobre todo en principios comunes. Y da una primera definición de partidos políticos diciendo que es un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo. Comienza ya a moverse del término facción, que está básicamente inspirado por la defensa de intereses particulares, al de partidos, que está inspirado por el del interés nacional. Para Burke, los fines requieren medios, y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado. La generosa ambición del poder, dice, del partido, se distingue claramente de la lucha mezquina para obtener puestos y emolumentos, que es lo que caracteriza a las facciones. Estamos hablando de 1770. Facciones, un grupo de hombres, podríamos decir, con intereses privados, cuyo principal interés es el de conseguir puestos y emolumentos. Si vemos hoy en el 2007, podemos lograr de que hay muchas facciones que se hacen llamar partidos, cuyo principal interés es reunirse por intereses privados, para maximizar esos intereses privados y para priorizar el tema de conseguir puestos y emolumentos. Y este yo creo que es un aspecto muy importante para cuando luego pasemos del diagnóstico a la terapia de cómo atacamos estos problemas. Mi tesis, que la voy adelantando de a poco, es que la solución a los problemas de los partidos políticos que han degenerado en facciones no es candidaturas independientes, como bien nos recordaba Duverger, y con eso vamos a ir cerrando luego, sino fortalecer a los partidos políticos y hacer que los partidos políticos sean precisamente eso, partidos políticos. Lo que necesitamos son partidos políticos. No necesitamos facciones disfrazadas de partidos políticos, y frente a ese cuadro de crisis, decir que la solución es no tener partidos políticos, sino iluminados, individuales, que nos pueden venir a solucionar los problemas. Pero este no es un tema que únicamente tenía mala prensa en el pensamiento inglés. Todos los principales pensadores, tanto de la Revolución Americana como de la Revolución Francesa, fueron totalmente contrarios a los partidos políticos. Lo fue Rousseau, lo fue Montesquieu, Condorcet, Danton, Robespierre. Y en el ámbito de la Revolución Americana lo fue Jefferson, Madison e incluso el propio Washington. El propio Washington, que en el discurso de adiós de 1796 dijo esto sobre los partidos políticos, y cito: existe una opinión de que los partidos en los países libres constituyen controles útiles y sirven para mantener vivo el espíritu de la libertad. Es probable que así sea dentro de ciertos límites, pero en los gobiernos puramente electivos,
es un espíritu, el de los partidos, que no se debe fomentar. Estábamos ya casi hacia el 1800. Hubo que esperar, por lo tanto, la llegada del siglo XIX para que los partidos políticos fueran distinguidos claramente de las facciones y fueran aceptados como instrumentos legítimos y necesarios del gobierno libre. Para ello tuvieron que transcurrir casi 50 años después del discurso de Burke para que los partidos, tal como él los había definido, eliminaran las facciones y llegaran a existir en el mundo de habla inglesa. Pero como bien apunta Sartori, lo cierto es que los partidos llegaron a ser aceptados no porque Burke así lo dijese, sino al comprenderse que la diversidad y el disentimiento no son necesariamente incompatibles con el orden político ni perturbadores del mismo. Este es el tema central. Cuando se admite de que el pluralismo no atenta contra el orden. Y aquí se produce el elemento de alumbramiento, de cuando se produce el parto de la gestión de ver a los partidos políticos como elemento central del pluralismo sin que esto comprometa la existencia del orden político. Es decir, que de un mundo monocromático se fue pasando progresivamente a un mundo plural, diverso y múltiple. De este modo, en el siglo XX se produjo el desarrollo de la sociología política con pensadores que arrojaron luces sobre el tema de los partidos políticos, como Ostrogoski, Gaetano Mosca, Weber, Michels, Duverger, Sartori, Otto Kirchheimer, Panebianco, Pasquino, etc., dando origen a lo que el profesor Duverger denominó con el término de estaciología, es decir, la ciencia de los partidos políticos. Un fenómeno muy reciente en su desarrollo, prácticamente de los últimos 60-70 años. Resumiendo, estamos pues ante un fenómeno nuevo que tiene apenas unos 150 años. Partido, para decirlo en términos de Sartori, es un nombre nuevo de un fenómeno nuevo. 2. Los partidos, como hemos visto, no son facciones. Mientras estas, las facciones, solo representan la lucha mezquina e interesada por obtener puestos y emolumentos, los partidos, en cambio, son instrumentos para lograr beneficios colectivos, para lograr un fin que no es meramente el beneficio privado de los contendientes. 3. Los partidos son órganos funcionales. Un partido es una parte del todo, pero que trata de servir a los fines del todo, mientras que la facción no es sino una parte consagrada a sí misma. 4. Los partidos son conductos de expresión y por lo tanto deben representar al pueblo a expresar sus exigencias. 5. Los partidos pueden llegar a ser disfuncionales, pero aún en este caso se diferencian de las facciones. 6. Empero, existe un riesgo latente de que los partidos puedan degenerar en algo parecido a una facción, y en muchos casos en América Latina esto es precisamente lo que está pasando. En otras palabras, el faccionalismo es la tentación constante de un sistema de partidos y su degeneración siempre es posible. Y 7, ello permite entender la crisis y hundimiento de determinados sistemas de partidos y lo llamado de ciertos líderes a la democracia directa, que es el fenómeno que estamos viendo cada vez más en América Latina y que muy bien nos recordaba el profesor Nolen ayer. Y, consecuentemente, este llamado a la democracia directa viene o suele estar acompañado con el llamado a la supresión de los partidos políticos y con un discurso claramente de antipolítica. El segundo tema, habiendo hecho una precisión sobre el origen y el desarrollo terminológico del partido y su diferencia de facción, es hablarles brevemente sobre la importancia de los partidos políticos. No quiero abundar en este tema porque ya se ha hablado mucho y de manera excelente ayer y hoy. Es obvio que en nuestros días resulta imposible hablar de democracia sin referirnos a los partidos políticos, pues estos se han constituido en los principales articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad.
desempeñan obviamente un papel fundamental en la función de la representación, de la agregación y de la canalización de los intereses de la ciudadanía, y si bien es innegable su importancia cada vez mayor para las funciones de gobierno, también tenemos que admitir que cada vez es mayor la crisis de legitimidad y credibilidad que muchos de ellos atraviesan. En efecto, después de haber sido satanizados desde sus orígenes, como hemos visto, o relativizada su importancia, los partidos políticos fueron ocupando un lugar cada vez más central en los sistemas políticos modernos, tanto que se ha hecho difícil imaginar cómo podría desarrollarse la política en los estados contemporáneos sin la presencia de estos. Y yo he tomado, sin que nos pusiéramos de acuerdo con Pedro, la misma frase de Hans Kelsen, que Pedro precisamente ayer decía, uno de los principales teóricos de la democracia, quien afirmó que solo por ilusión o por hipocresía se puede sostener que la democracia es posible sin partidos políticos. Por su parte, el profesor Robert Dahl otorga a estos un lugar privilegiado cuando indica que a través de ello se expresan las funciones de representación, oposición y rivalidad pacífica que hacen funcionar un régimen democrático. Es por ello que se habla hoy, cada vez más, de la democracia de partidos. Como bien lo señalan dos constitucionalistas españoles, Morodo y Murillo de la Cueva, la democracia representativa liberal queda de esta manera definida como una democracia de partidos. De considerar a los partidos como definidores negativos del buen gobierno, en sus orígenes, se pasa a la convicción basada en la práctica de que no hay democracia pluralista si no hay partidos políticos. En suma, para la mayoría de los estudiosos, los partidos han llegado para quedarse y son parte integral de la democracia. De ahí que regular su funcionamiento se ha convertido en un ejercicio imperativo en la dinámica política actual, cuando se busca fortalecer la pluralidad, la representatividad y atender las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente. Empero, no todos son tan optimistas respecto al futuro de los partidos políticos. Si nos vamos del derecho y entramos hacia un sociólogo, como es Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasilero, acaba de decir Fernando Henrique Cardoso sobre los partidos políticos, y cito: suele darse por sentado que los partidos son cruciales para la vida política moderna. Constituyen la base del sistema democrático representativo desde finales del siglo XIX. Sin embargo, sus perspectivas en las grandes democracias de hoy no son halagüeñas. Es más, es posible que esas poderosas máquinas políticas desaparezcan pronto. Y concluye, se encuentran en una coyuntura crítica. Tienen que transformarse o se volverán irrelevantes. Para sobrevivir deben elaborar agendas flexibles que no dependan de las tradicionales divisiones ideológicas y de clase. Necesitarán volver a capturar la imaginación del público y tendrán que aceptar que otros también merecen un sitio en la mesa política. Fin de la cita de Fernando Henrique Cardoso. Es decir, hoy, como todos sabemos, hay un debate muy fuerte, muy instalado sobre no solamente la legitimidad y credibilidad de los partidos políticos, sino también sobre su viabilidad y eventualmente la posibilidad, en algunos casos, vemos en algunos regímenes, de tener sistemas llamados democráticos sin la existencia de partidos políticos. Es más, en algunos países de América Latina, hoy, aunque actúen como partidos políticos, se desempeñen como partidos políticos, etcétera, hay un gran esfuerzo para no llamarse partidos políticos. Por ejemplo, en Bolivia se llaman organizaciones políticas, etcétera. Hay todo un intento para no llamarlos partidos políticos y para diferenciarse diciendo nosotros no somos un partido político, nosotros nunca fuimos partidos políticos. Entonces acá hay un tema, que yo no tengo tiempo de abordarlo ahora, pero en el cual tenemos que ser muy conscientes de que esta crisis de credibilidad que en muchos de nuestros países está atacando a los partidos políticos, viene no solamente como un peligro a la propia existencia y viabilidad de los partidos políticos, sino la propia existencia y viabilidad del sistema democrático. Y este es un tema al cual hay que entrarle. Tercer aspecto, la regulación jurídica de los partidos políticos y su importancia. Pero más allá de las tesis optimistas o pesimistas del futuro de los partidos políticos, lo cierto es que estos han sido
objeto de un intenso y profundo proceso de regulación jurídica desde su constitucionalización hasta nuestros días. Aunque dicho proceso se ha dado con diversa intensidad en los diferentes países, es un hecho que hoy, en casi toda la región, se les reconoce como los protagonistas decisivos de la vida política contemporánea y que, en virtud de su relevancia, existe una regulación exhaustiva de su funcionamiento. La regulación legal de los partidos políticos determina los marcos jurídicos dentro de los cuales estos se desenvuelven, las normas que rigen su formación, su organización y financiamiento, sus facultades y límites, sus derechos y deberes, lo mismo que su estructura y sus principios de organización. En suma, los ámbitos de acción, prerrogativas y limitaciones que rodean el accionar de los partidos políticos. A esto nos referimos cuando hablamos de la regulación jurídica de los partidos políticos. Un análisis de la evolución de este rico proceso de regulación jurídica muestra que en nuestra región la incorporación de los partidos políticos al ordenamiento democrático y su constitucionalización se dio de manera paulatina y por etapas sucesivas. Posteriormente tuvo lugar un movimiento continuado que legalizó la actividad partidaria, incluido su regulación constitucional. A partir de la formalización constitucional y legal de la actividad de los partidos, en América Latina se inició un frondoso proceso de regulación jurídica de estos institutos que se intensificó a partir de la llegada de la tercera ola democrática, es decir, a partir de 1978. El objetivo de ese proceso regulador fue normar los aspectos básicos de la vida legal y la operación de los partidos en el marco del sistema democrático. Y como resultado de esta evolución, hoy los 18 países de América Latina han constitucionalizado los partidos políticos y han emitido normas dirigidas a controlar su funcionamiento. Las características e intensidad de esta regulación han sido obviamente influidas por lo que ayer el profesor Nolen nos recordaba, el contexto, y el contexto importa. Y por lo tanto han sido influidas por la realidad, el contexto, la cultura política de cada país, así como por su tradición democrática. Esto ha generado, por lo tanto, una gran variedad y riqueza en cuanto a las normas emitidas y a los marcos jurídicos que existen en materia de la regulación jurídica de los partidos políticos. Hay que tener presente que en el mundo en general, y en América Latina en particular, la regulación jurídica de los partidos es un tema también de reciente aparición en el ámbito de los estudios jurídicos, debido a múltiples razones teóricas, estructurales e incluso de rechazo profesional de los constitucionalistas de antaño hacia la figura de los partidos políticos. Esta aversión inicial de los juristas y los legisladores hacia los partidos fue justamente una de las razones que propició que este tema fuese un tema estudiado en un principio solo por la sociología política y más tarde por la ciencia política. Como bien expresa Pedro de Vega, constituyendo los partidos uno de los datos más sobresalientes de la vida política en toda Europa, desde por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, lo cierto es que su existencia fue sistemáticamente ignorada por el derecho durante muchas décadas. Sobre el tema de la regulación jurídica hay dos posturas divergentes y aquí me gustaría que vayamos entrando en tema de cara a la realidad de lo que puede llegar a ser una ley sobre partidos políticos en el caso de México. Fundamentalmente existen dos corrientes principales. Una, que considera que el derecho no debe intentar regular detalladamente la vida de los partidos políticos, pues el tema rebasa el campo de lo jurídico. Para este sector de la doctrina, la legislación no debe extralimitarse, es decir, no debe ir más allá de asentar o señalar normas de carácter general que permitan a los partidos adquirir una estructura uniforme y que además el legislador no debe entrar en detalles. La otra corriente es encabezada por quienes opinan que estas disposiciones deben rebasar lo meramente estructural y antes bien deben entrar al detalle en la búsqueda de precisión y no quedarse en aspectos meramente conceptuales. El argumento que valida esta posición es que técnicamente es más adecuado regularlos en el máximo nivel jurídico como una garantía eficaz para el asentamiento y buen funcionamiento del sistema democrático. Encontramos las mismas posiciones cuando se discute sobre las normas que aparecen en la Constitución. La tesis maximalista se refiere a la necesidad de una normativa detallada e integral en el ámbito constitucional, en el ámbito de los partidos políticos.
mientras que la tesis minimalista aboga por disposiciones más bien generales que dejen a la legislación secundaria la tarea de regular aspectos más específicos. Aparte de esta tesis, a nuestro juicio hay otros dos factores importantes que trascienden la simple extensión de la legislación. El primero se refiere a los límites que el Estado debe observar con respecto a la regulación jurídica de los partidos políticos y plantea el reto de racionalizar efectivamente esta parcela de la realidad política, introduciendo en ella los parámetros del Estado de Derecho y respetar la libertad de actuación de los partidos. El segundo factor se refiere a la necesidad de que haya coherencia entre la ideología democrática que se sustenta en nuestras sociedades y que está plasmada en la Constitución y la organización y funcionamiento de los partidos. Estos son los vectores fundamentales respecto del cual uno tiene que ponerse de acuerdo antes de entrar al debate de la regulación jurídica de los partidos políticos. De lo contrario, todos perdemos miserablemente el tiempo. Hay que tomar una decisión, y a eso le corresponde a los legisladores, cuál es el ámbito en virtud del cual uno quiere tener una regulación jurídica de partidos políticos. ¿Hasta dónde queremos que el Estado entre en lo que podríamos llamar la casa de un partido político? ¿Queremos que entre únicamente en la sala, en el living? ¿Queremos hacerlo entrar en la cocina? ¿Queremos darle acceso a los dormitorios? Es decir, ¿queremos una regulación meticulosa, detallada, de todas y cada una de las actividades de los partidos políticos? ¿O queremos establecer un marco más bien general y dejar que cada partido dentro de ese marco general busque su propio perfil, su propia identidad? Queremos que esas normas que regulan a los partidos políticos estén reguladas y reconocidas con un muy buen nivel de detalle en el ámbito de la Constitución y por lo tanto que le demos la mayor jerarquía jurídica. ¿O queremos poner unos principios generales tan solo diciendo que en la vida interna los partidos políticos tienen que respetar el principio de democracia y dejar a la legislación secundaria y en algunos casos dejarle también a los estatutos de los propios partidos esas disposiciones? Todo lo que tiene que ver con la vida interna de los partidos políticos, su democracia interna, su configuración en su estructura, sus estatutos, su ideología, su programa, la selección y elección de sus autoridades internas, los procedimientos, el padrón que se utilice, los mecanismos de financiamiento para lo que son las elecciones al interior de los partidos políticos. ¿Queremos que esté regulado por la legislación o queremos que eso sea de incumbencia de los propios partidos políticos? Y si queremos que esté regulado, ¿con qué nivel de precisión queremos que esté regulado? ¿Cuál es el nivel de ámbito de competencia que le queremos dar a los órganos de control? Por ejemplo, al Tribunal Electoral Federal de la Nación, para que en aquellos casos donde miembros de un partido político consideren que sus derechos han sido vulnerados y que las autoridades del partido no han sabido reparar esto, puedan acudir o no a estas instancias. Queremos que haya financiamiento público también para las elecciones internas de los partidos políticos o no. Queremos regular con un nivel de precisión meridiano. Es decir, pero todas las respuestas a estas preguntas no las vamos a poder dar si a priori no nos ponemos de acuerdo respecto de cuál es el modelo, la estructura, el régimen jurídico que le queremos dar a los partidos políticos. Esta discusión es de previo. De lo contrario, a la hora del debate no se va a avanzar. El proceso de regulación de los partidos políticos registra dos niveles. Hay un nivel de constitucionalización de los partidos políticos y hay un nivel de regulación jurídica en la legislación secundaria. En materia de constitucionalización de partidos políticos,
me gustaría hacer una breve referencia a la constitucionalización a nivel universal para luego entrar a lo que ha sido el fenómeno de constitucionalización en el ámbito de América Latina. A partir del siglo XIX y particularmente en el siglo XX, se ha producido un proceso de juridificación de los partidos políticos que incluyó su regulación constitucional. Dicho proceso fue precedido por uno más lento y polémico, al que ya hemos hecho referencia, que fue el de la aceptación de su existencia y funcionamiento. De acuerdo con Triepel, existen 4 fases en este proceso de la juridificación o legalización de los partidos políticos. La primera etapa fue de oposición, la segunda de ignorancia, la tercera de legalización y la cuarta de incorporación plena. Cuando nosotros analizamos el desarrollo del derecho constitucional comparado, universal y sobre todo europeo, vamos a ver de que en este proceso de constitucionalización de los partidos políticos se destacan diferentes etapas que yo voy a ir muy rápido. La primera, la Constitución de Weimar, de 1919, que reconoció a los partidos políticos por la vía del sistema electoral, es decir, de manera indirecta. Posteriormente, la Constitución de Baden, de 1949, que en sus artículos 118 a 121 consagró el sistema de partidos en el nivel constitucional. De ahí tuvimos un salto post Segunda Guerra Mundial, porque el grueso de la constitucionalización de los partidos políticos en el ámbito europeo continental se da después de la Segunda Guerra Mundial. Arranca con la Constitución italiana de 1948, salta luego a la Constitución alemana de 1949, pasa por la Constitución francesa de 1958 y luego se detiene, espera la llegada de la tercera ola que comienza a irrumpir en Portugal, en España y en Grecia, que golpea, digamos, la parte mediterránea, y ahí tenemos la Constitución portuguesa de 1976, la que más artículos le dedica a la regulación jurídica a los partidos políticos, 22 artículos de 332, la Constitución española de 1978, en particular en su artículo 6, que ha tenido una gran influencia en el constitucionalismo latinoamericano reciente, donde define a los partidos políticos como expresión del pluralismo democrático e instrumentos fundamentales de la participación política, y a partir de ahí, con todos los antecedentes de lo que ha sido la constitucionalización en la Europa continental, y a lomo montado de la llegada de la tercera ola democrática que viene de Europa hacia América Latina, y que en esa misma fecha del 78 arranca por Ecuador, luego se mueve por Perú, recorre región andina, va al sur, Argentina, Uruguay, conjuntamente con Centroamérica, y que hasta 1990, con las elecciones de Paraguay del 89 y con las elecciones chilenas de 1990, incorpora a la totalidad de los 18 países de América Latina en el sistema democrático. La constitucionalización, por lo tanto, de los partidos políticos en América Latina ha seguido un proceso muy similar al proceso de constitucionalización universal. Podríamos también señalar 3 etapas. La primera, que podríamos denominar de regulación temprana, que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XX, donde la regulación jurídica se da más bien en el ámbito de las leyes electorales, con 2 excepciones. Uruguay, en 1934, es el primer país de los 18 de América Latina que constitucionaliza los partidos políticos. Y Argentina, en 1994, con la reforma de 1994, es el último país que constitucionaliza los partidos políticos. Es un proceso que dura 60 años, desde Uruguay 1934 a la constitucionalización plena, con la reforma constitucional de 1994 Argentina. La segunda etapa se caracteriza por el proceso de incorporación o ingreso constitucional de los partidos políticos en América Latina. Abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1978, como decíamos, con la llegada de la tercera ola. En esta fase se produce la incorporación de 2/3 de los países. 12 de los 18 países constitucionalizan aquí. Y la tercera etapa se inicia a partir de 1978.
En ello se da un proceso muy rico de reformas constitucionales, promulgación de leyes electorales y en algunos países la adopción también de leyes de partidos políticos que tienen como consecuencia una regulación más detallada de estas instituciones. En este periodo se produce la incorporación constitucional de los partidos políticos en 4 países y la adopción de leyes específicas en otros 6. Por lo tanto, si ustedes ven, en América Latina, el proceso de constitucionalización de los partidos políticos, es decir, la incorporación de los partidos a la Constitución, se da en 2 países de manera muy temprana. El grueso lo hace entre fin de la Segunda Guerra Mundial y 1978, y los 4 restantes lo hacen entre 1978 y 1994. Es decir, América Latina ha tenido un proceso muy importante de constitucionalización temprana de los partidos políticos. Y este proceso de constitucionalización ha venido acompañado por otro que decíamos más específico, que es el de la adopción de leyes específicas sobre partidos políticos, además de que estos estén constitucionalizados. Es decir, que cuando uno hoy ve la existencia de normas que regulan a los partidos políticos, tiene que poner atención a los siguientes. Hay normas que están reguladas en el Código Electoral, normas que están reguladas en la Constitución, normas que están reguladas en leyes específicas sobre partidos políticos, llamadas en la mayoría de los casos leyes sobre partidos políticos, y en algunos casos en normas específicas sobre algunas dimensiones que tienen que ver con el tema de los partidos políticos, pero que no cubren todo el tema. Por ejemplo, en leyes sobre financiamiento de partidos políticos o en leyes sobre democracia interna de partidos políticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los legisladores son bastante desprolijos y como hay normas en la Constitución, en el Código de Leyes Electorales, en las leyes sobre partidos políticos y en las leyes específicas ad hoc sobre financiamiento de democracia interna, puede haber un problema de posible contradicción o un problema de técnica jurídica no lo suficientemente prolijo que genera mucha incertidumbre y que eso obviamente termina siendo objeto de interpretaciones. Entonces hay una enorme variedad de ámbitos. Cada país obviamente varía. Hay países donde los partidos están hiperregulados y hay países donde los países no están subregulados, pero donde obviamente la regulación no es lo suficientemente adecuada. Un aspecto muy importante: la cantidad de regulación no es sinónimo de la calidad de la regulación. Y segundo elemento, la cantidad de regulación no viene acompañado necesariamente sobre la calidad de los partidos políticos o sobre la calidad del sistema de partidos políticos. Esto lo digo porque nosotros los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos una tendencia muy proclive a resolver las cosas a punta de leyes. Y hemos visto en muchos casos querer resolver crisis políticas profundas con reformas electorales. La mayoría de las veces no funciona. Hemos amanecido después de unas largas trasnoches de prácticas de fraude y autoritaria diciendo que ahora sí somos unos partidos muy democráticos y que para demostrarlo hemos adoptado unas normas de democracia interna. Es muy fácil adoptar esas normas, es muy difícil después aplicarlas. Ustedes han sido testigos de muchos partidos que se han declarado muy democráticos de la noche a la mañana y que después en sus prácticas de elecciones internas terminaban cometiendo las mismas malas prácticas que en el pasado se cometían entre ellos. Es decir, los vicios de la contienda interpartidista se incorporaron en la contienda intrapartidista. Entonces, un buen marco jurídico ayuda y es algo el cual, desde mi punto de vista, hay que buscar. No es una bala de plata ni es una varita mágica que va a resolver. Si no viene acompañado, como ayer excelentemente nos recordaba el profesor Nolen, con un comportamiento de cultura política de las élites políticas y con un nivel de comportamiento de cultura política de la ciudadanía.
no es a punta únicamente de leyes como vamos a resolver problemas profundos. Son un elemento importante en la dirección adecuada si están bien diseñados, pero no son fórmulas mágicas. Y ahora me gustaría entrar brevemente en los ámbitos en los cuales las leyes de partidos políticos que existen en 12 de los 18 países ya en América Latina han puesto mayor atención. Tan solo llevarlos de una manera muy rápida y después en el debate, si hay tiempo, me gustaría que profundizáramos. Por ejemplo, un elemento central de una regulación jurídica de partidos políticos, sea vía ley específica, sea vía ley electoral, es el concepto y la naturaleza jurídica. ¿Cómo entendemos a los partidos políticos? Esto va a tener consecuencias fundamentales para ver luego si se puede, el Estado, entrometer dentro de la vida interna del partido político, ¿no? Para justificar que haya financiamiento público para sostener las actividades de partidos políticos, etc. En América Latina, 9 países conciben a los partidos políticos como instituciones de derecho público. Argentina, por jurisprudencia, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. 5 como asociaciones voluntarias con personalidad jurídica y 4 como personas jurídicas de derecho privado. Funciones. Este es otro tema fundamental que hay que definir. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de los partidos políticos? Cuando hacemos un análisis comparado de la legislación de los 18 países, vemos que las funciones más importantes que se le asignan a los partidos políticos son la de representación, la de participación, la de competencia por cargos públicos, la de formulación de política, la de formación y socialización y la de vigilancia del proceso electoral. Poderes u órganos del Estado que intervienen en su actividad. Este es otro tema central que toda regulación jurídica de los partidos políticos tiene que resolver. No sé cuál es el estado actual hoy de aquella iniciativa que en el Congreso anterior, frente al temor de los partidos políticos de que el Tribunal Electoral y el IFE los terminara controlando, habían llegado a un consenso, a una unanimidad de los 3 partidos políticos, como queriéndole poner candado a los partidos políticos y diciendo, vamos a evitar de que los órganos de control, Tribunal Electoral, se pueden entrometer en la vida interna de los partidos políticos. ¿Cuál es el estado? Quedó ahí, congelado. Bueno, eso es una actitud característica de unos partidos políticos que en su discurso hablan de que no tiene que haber opacidad, de que tiene que haber transparencia, de que los partidos políticos tienen que abrir sus ventanas, que tienen que ser como pecera. Todo eso en la parte discursiva está muy bien. El problema es que luego eso se tiene que venir acompañado por decisiones que se correspondan. Y a la hora de permitir de que órganos de control, más allá de los órganos de control partidario, extrapartidario, puedan, viene esta reacción de decir, vamos a cerrarnos, porque esto constituye obviamente una injerencia indebida. Este para mí es otro de los temas centrales, y particularmente en el caso de México. El tema de formación de partidos políticos. Ayer se habló, y casi que yo entendí que había un consenso de que no había que cerrar el abanico, ni había que tener una política restrictiva en cuanto a la formación de partidos políticos, sino que había que tener una actitud muy liberal. Sobre el tema de formación de partidos políticos, yo siempre doy el ejemplo de las maratones. Todo el que se quiere inscribir, probado obviamente que ha hecho un control médico y que no va a morir de un infarto, que se inscriba y que corra con ciertos límites. Tenemos que poner ciertos límites porque si no aquello que es de muy buena lógica de doctrina constitucional democrática se vuelve una tarea imposible para el organismo electoral ahora organizar una papeleta. O sea, ciertos límites tenemos que poner. Pero la restricción no tiene que estar en quienes corren, sino a quienes le damos los premios. Es decir, a partir de, si es del quinto o del cuarto, que damos medallitas y trofeos. Y todos los demás han tenido el gusto de correr, pero tienen 2 problemas, o mejor dicho 3. Uno, tienen problemas para ingresar al Parlamento,
Dos, si no tienen un determinado nivel de porcentaje de votos, o al menos una curul, como se lo quiera regular, tienen problemas para seguir existiendo como partidos políticos. Y tres, tienen un problema de acceso al financiamiento público para que no, por todas las buenas intenciones, terminemos diseñando una legislación de que uno, en lugar de vivir para la política, termine viviendo de la política, ¿no? Y así como en su momento había que tener una microempresa, después había que tener una ONG, ahora uno dice, oye, ¿y por qué no tenemos un partido político, no? La verdad que mal no está la idea, podemos vivir de eso. Es decir, seamos amplios en la inscripción, con ciertos límites y reglas, tengamos cierta lógica en tres niveles: ingresar, seguir existiendo como partido y accesar financiamiento público. Si queremos que el financiamiento público no sea meramente de restitución, sino que se va adelante, impongámosles garantías de aval muy importantes, muy sólidas, por cierto, para que aquellos que se aventuran en el ámbito de la elección y les va mal, puedan luego tener que pagar para que no terminen beneficiándose con ese tema. Y acompañado con esto, aquellos partidos que dejan de existir, y ayer también se habló de manera muy clara, y me parece que son de las cosas importantes, hay que tener un régimen muy preciso, claro, transparente, de recuperación de los bienes. Porque si no, esto termina mal. ¿Ah? Democracia interna. Democracia interna creo que es de los temas que también hay que entrarle con mucha madurez. Se lo ha visto como otra de las balas de plata. En muchos casos se lo ha visto con mucha más retórica que convicción. En muchos casos, sobre pretexto de democracia interna, hemos visto las divisiones más importantes en los partidos políticos, porque el que pierde no tiene cultura para perder y por lo tanto, como pierde, dice, me hicieron fraude y se va y hace otro partido. Lo cual es un absurdo. Hay que estar preparado para ir a una competencia, cuando no pierde se queda. Tercero, partidos que el que pierde no se va, pero se vuelven el enemigo más importante que tiene el candidato que ganó. No hay peor, dicen cuña, que del propio palo. Yo he visto en la experiencia reciente de América Latina los sabotajes más importantes de los que perdieron, que se quedaron dentro del propio partido. Experiencia de democracia interna bajo estos principios, de nuevo, conectado con el tema de la cultura política que nos recordaba el profesor Nole, no sirven para nada. Ni tampoco porque uno sea más democrático, esto es garantía para que gane más las elecciones. Hay veces que los que ganan son muy pocos democráticos dentro de los partidos. O sea, no le asignemos a la democracia interna cosas que no puede dar, y hasta hoy el balance que hemos hecho, este es un tema que también se puso de moda, el tema de democracia interna, ha dado mucho menos resultados de los resultados esperados. Es un tema que hay que seguir evaluando. Si a mí me preguntan, a mí me parece que es sano que haya un muy buen nivel de competencia interno. Pero la democracia interna no puede agotarse únicamente en el proceso de selección o de elección de las autoridades partidistas y de las autoridades de elección, sean diputados, diputadas, etcétera. Un verdadero partido que tenga una verdadera dimensión de democracia interna tiene que expandir este ámbito de la participación a muchos otros aspectos, entre ellos la plataforma del partido, la base ideológica del partido, cómo se arma el programa del partido, y un tema muy importante. Una vez que ese partido gana, ¿quién lleva los puestos claves de gobierno? Porque lo que estamos viendo en muchos casos es que los puestos más importantes del gobierno son o están a cargo de figuras que no tienen nada que ver con el partido político y cuyas políticas terminan cayéndole duro al partido político. Me explico: presidentes de bancos centrales, ministros de economía o de haciendas, ministros de comercio, es decir, donde se juega el grueso de la política económica. En muchos países de América Latina vemos que los puestos clave no son de las figuras que provienen del propio partido político. Y eso nos lleva a otro problema muy importante: la correspondencia que tiene que haber para que haya buena gobernabilidad entre el presidente de la nación,
el presidente del partido y el jefe o la jefa de fracción del propio partido. Muchas veces estos tres ángulos son ángulos que van totalmente independientes del uno del otro. El presidente va por un lado con su grupo de amigos extrapartidarios, el presidente del partido, que a veces fue el que perdió en la lucha interna la candidatura para ser el presidente del partido, le dice, ya vas a ver el apoyo que vas a recibir de este partido. Yo sé que estoy hablando de ciencia ficción, que ustedes no saben nada de esto. Y el jefe o la jefa dice, yo también mando por la libre, y ahí con mis diputados y diputadas vemos cómo nos apuntamos, en el tanto y en el cuanto tenga el control de su propia bancada, porque en muchos casos también andan por la libre. Y obviamente eso complica muchísimo, como ustedes podrán imaginarse en este caso hipotético, la gobernabilidad. Un tema que yo no he escuchado ayer, o a lo mejor se dijo y les pido disculpas, es el tema de las normas sobre género, para buscar la equidad de la participación de la mujer. Es un tema quizás de los más importantes que se han venido desarrollando en América Latina, que ha tenido una consecuencia muy importante, ha aumentado, yo diría relativamente, en algunos países mucho, la participación política. La participación política de la mujer en América Latina promedio hasta hace época muy reciente era de un 15%. En algunos países como Costa Rica, con cuotas, como Argentina, como Perú recientemente, ha subido a por encima del 30%, en algunos casos del 40%. El tema de cuotas es un tema, como ustedes saben, muy opinable, algunos lo aman, otros lo odian, pero más allá de los amores u odios, es un instrumento muy útil si uno quiere lograr en un tiempo muy corto resultados muy concretos. No hay que agotarlo ahí, porque una vez que uno garantiza una mayor llegada de las mujeres, hay que arbitrar otras medidas para que no sea únicamente la llegada, sino cómo se logra permanecer y luego cómo se le ayuda a las mujeres que una vez que lleguen al Congreso puedan tener todo el tipo de apoyo, etcétera. Entre otras cosas, la propia vida parlamentaria. Fíjense, por ejemplo, en España están tratando de ver cómo cambian los horarios del trabajo parlamentario, porque obviamente si se trabaja hasta las 2, 3 de la mañana, en muchos casos dificulta y genera una barrera invisible muy importante para una activa participación de las mujeres en la vida política, que es tan importante. Y este es otro tema que, a su vez, de las cuotas de género, hay que unirlo con el tema del financiamiento. Lamentablemente, en la mayoría de la legislación o de los articulados en materia del financiamiento de los partidos políticos, no hay normas de discriminación positiva en favor de las mujeres, como sí existen en otros países, que le permitan o le ayuden a la mujer tener una mayor participación política. Por ejemplo, darle la posibilidad de ayuda adicional para que las mujeres puedan cubrir el cuidado de niños cuando ellas están haciendo política, por ejemplo, cuando están haciendo campaña. Premiar a los partidos políticos que presenten boletas con equidad de género, dándole un plus de financiamiento público, o a contrario censo, aquellos que no respetan la presentación de cuota de género, prohibiéndole financiamiento público. Hay una gran cantidad de baterías y de medidas que, si queremos ir buscando una mayor participación como el que les habla, creo que es positivo, y hay experiencias muy importantes, la de los países nórdicos, por ejemplo, tienen que venir acompañadas de este tipo de cosas. Este es uno de los ámbitos que hemos visto de mayor desarrollo en el último tiempo, en algunos países más, en otros países lamentablemente menos, pero donde creo que también pasa en gran medida el tema de la calidad de la regulación jurídica. El tema del financiamiento. El tema del financiamiento, sin lugar a dudas, ha sido, junto con el tema del acceso de los partidos a los medios de comunicación, quizás la doble columna vertebral central de la mayoría de las regulaciones en materia de regulación jurídica de partidos políticos. Se ha avanzado mucho más en el tema del financiamiento, mucho menos en el tema de acceso a medios. En materia de financiamiento, poniéndolo en clave mexicana, me parece que hay un gran nivel de consenso de lo que se debe hacer en México. Me preocupa solamente una cosa. No se puede hablar de reducir financiamiento público si previo no hablamos de cómo reducimos los gastos de operación política.
Porque si seguimos teniendo los disparadores del gasto electoral descontrolados y lo único que hacemos es reducimos financiamiento público, lo que estamos haciendo es malgastando aún más el financiamiento público, porque tenemos un financiamiento público que no nos alcanza y seguimos colocando a los partidos políticos de rodillas frente a los grandes grupos económicos. Primero tenemos que entrar a los controladores o a los disparadores que yo llamo del gasto y luego ver cómo financiamos con financiamiento público. Yo he venido insistiendo en mis trabajos y en mis escritos de años anteriores de que uno de los disparadores más importantes es lo que estamos gastando en los medios de comunicación, fundamentalmente en las elecciones presidenciales y fundamentalmente en la televisión, que es el gran disparador. Mientras ustedes en este país no le entren a este tema, todo lo que hagan en lo demás va a ser parcial. Tampoco crean de porque le entren a este tema van a resolverlo todo. Porque el financiamiento es como un río desbordado en el cual uno le pone diques y lo contiene por un rato, pero inmediatamente el agua comienza a buscar flujos. En mi país, en Argentina, pues si no se pueden comprar las campañas, pues nada, compramos los senadores una vez que están electos, ¿no? Y eso no es solamente en Argentina, parece ser que un tema de Mercosur, porque ustedes vieron el tema central de la crisis de credibilidad del presidente Lula con el Partido de Trabajadores precisamente, donde no solamente se los compraba para una ley, sino que se le daba un salario mensualazo, un mensual todos los meses, para que esos senadores y diputados pudieran darle la mayoría. Cuando uno busca gobernabilidad de diferentes maneras. Yo estoy seguro que en los manuales de muchas academias no dice comprar a los senadores mensualmente, pero fíjense que es una de las cosas. Entonces, la irrupción del dinero en la política tiene muchas ventanas. Lo que tenemos que ver es, primero, no demonizar, porque para hacer política hace falta dinero. Lo que tenemos que ver es cómo diseñamos un sistema donde sea el sistema democrático el que controla el dinero y no el dinero del sistema democrático. Donde el dinero juegue un papel importante, pero no sea una plutocracia. Entonces, el tema de los medios es central. Mi experiencia es la siguiente. En muchas reformas, el financiamiento público no se ha regulado al nivel que se debe regular, o se lo ha ido desmontando, porque los políticos dicen, con eso me voy a ver muy bien. La ciudadanía es lo que quiere escuchar. La ciudadanía no quiere escuchar que han decidido aumentar el financiamiento público, hemos decidido disminuir el financiamiento público. Eso tiene buena prensa. Segundo lugar, la mayor parte de los políticos yo conozco, no todos, le tiemblan las piernas para entrarle a los medios de comunicación. Y es más, le tiemblan más cosas que las piernas. Es muy pocos aquellos políticos, que los hay, que están dispuestos a ganarse una pelea con las televisoras, por dos razones. En privado se la admiten. O me hacen una campaña en la que me destrozan, o me quitan de la televisión, me condenan a no existir. Y hoy la política, como ayer lo veíamos en la mesa de medios, en gran parte la arena, el ágora, es un ágora mediático. Pero este es un tema central si queremos evitar de que la política, no evitar que la política siga siendo jugada en los medios, porque eso sería absurdo. El tema es cómo el sistema democrático regula convenientemente a los medios. Nadie está aquí de manera absurda diciendo vamos a empezar a hacer política ignorando los medios y ya no vamos a hacer más política en televisión. No. Lo que tenemos que decir es cómo hace la democracia para ponerse los pantalones y en un sistema determinado controlar a los medios. ¿Cómo hacemos que la libertad de expresión no sea cercenada? Tenemos, y este es un tema central, hay que buscar el balance adecuado. ¿Cuánto de libertad de expresión? Pero tampoco llegar al absurdo de que la libertad de expresión es un bien absoluto, es un derecho absoluto que no puede ser regulado bajo ningún punto de vista y por lo tanto caemos en el sistema norteamericano. Que como el dinero es mío y está la libertad de expresión, si yo quiero ponerle 80 millones de mis 80 millones de dólares a una campaña, rompiendo todo principio de equidad, lo hago. ¿Y qué? Es mi plata. Eso no. Porque si seguimos con eso vamos a tener parte de lo que hay, ¿no? Que uno necesita 50, 60 millones, 70, 100, 200 millones para hacer campaña.
Y entonces si uno no es un petrolero de Texas o no es un rico de Massachusetts, le cuesta muchísimo hacer política. Entonces, ese es un tema central en materia de financiamiento, pero si no le entran ustedes de previo al tema de medios de comunicación, creo que es poco lo que se va a lograr en ese sentido. Concluyendo, me gustaría hacer un comentario final para ir cerrando. Como hemos visto, en la actualidad constatamos la existencia de un intenso y profuso debate en torno a los partidos políticos. Como hemos visto también, la doctrina no es pacífica sobre esta cuestión. Hay opiniones para todos los gustos, desde los optimistas que consideran que es posible, mediante reingeniería política, reformas jurídicas y cambio en el comportamiento de las élites, mejorar su desempeño y fortalecer sus niveles de legitimidad, hasta los escépticos, que dicen que esto es un terreno perdido y que el declive de los partidos políticos seguirá. Así, por ejemplo, Linz, al referirse a los problemas y las paradojas de los partidos en las democracias contemporáneas, duda acerca de la posibilidad de que la imagen de los políticos y de los partidos pueda ser mejorada sustancialmente. Este autor, sintetizando las principales y ambivalentes actitudes de las sociedades latinoamericanas en torno a los partidos, los describe como necesarios pero no creíbles, particularistas e idénticos a la vez, interesados en opiniones o en votos, representativos de intereses o de intereses especiales y en muchos casos corruptos. Una vez que proclama su escepticismo en el sentido de que algunos de los problemas con respecto a los partidos políticos son prácticamente inherentes a su naturaleza y por tanto difícil, si no imposible de corregir mediante ingeniería institucional, aboga por la necesidad de ampliar el foco de investigación para así entender mejor el trabajo de los partidos políticos y las imágenes que los ciudadanos tienen de estos y de los políticos. Y este tema de las imágenes para mí es muy importante. En Argentina sabíamos decir de que los países tienen los gobiernos que se merecen. Yo siempre he corregido eso y he dicho que las sociedades tienen los gobiernos y los partidos políticos que se les parecen. Me parece que es muy difícil que una sociedad esté representada por una manga de marcianos que llegan al país, que no tienen absolutamente nada que ver con los valores, con las actitudes, con la cultura política y que no representan nada. Si uno comienza a hacer el árbol genealógico de quiénes son estos partidos políticos, va a ver que uno tiene ahí primos, amigos, nueras, yernos, exnovias, exmaridos, o sea, forma parte de la sociedad. No son unos señores desconocidos, unas señoras desconocidas que han llegado y se han tomado el control. Por lo tanto, es un tema que nos tiene que llevar a reflexionar. Pero más allá de si uno es optimista o escéptico en relación con el cambio de los partidos políticos, lo cierto es que la experiencia comparada a América Latina evidencia que para lograr la consolidación de la democracia, el crecimiento económico y el desarrollo, importa y mucho la calidad de las instituciones y de la política. Y no es posible tener instituciones y política de mejor calidad si no fortalecemos, democratizamos, profesionalizamos e institucionalizamos los partidos políticos. Esta ha sido para mí una de las mayores críticas que yo le he hecho a la cooperación internacional hasta hace poco y a los organismos multilaterales. Querían tener desarrollo, reducción de pobreza, reducción de desigualdad, crecimiento económico, políticas públicas de calidad, parlamentos maravillosos. Eso sí, los partidos políticos no hagamos nada ni trabajemos porque eso no es un tema de nuestra cooperación. Si no empezamos por los partidos políticos no vamos a tener todo lo demás. Por lo tanto, el fortalecimiento, la profesionalización y la institucionalización de los partidos políticos es asimismo de capital importancia para la contención del populismo, que es hoy por hoy, como bien nos recordaba el profesor Nolle, quizás el principal problema que tengamos. Los países donde existen formaciones partidarias estables y fuertes tienen menos riesgo de experimentar fenómenos populistas, en mi opinión. Sin embargo, para lograr que los partidos políticos se constituyan en remedios efectivos contra el populismo, no podemos simplemente contentarnos con la existencia de sistemas de partidos estables. Además, estos sistemas tienen que ser dinámicos y responsables. De lo contrario, no lograrán evitar la aparición del populismo. Por ello, en mi opinión, y siguiendo en este punto a Lipset, nada contribuye tanto a la credibilidad y la consolidación de la democracia como el prestigio y la institucionalización de un sistema de partidos. Y a la inversa,
Nada erosiona más la vida democrática como el desprestigio y la parálisis de los partidos y su incapacidad para ofrecer respuestas eficaces a la demanda de la ciudadanía. Pero cuidado con poner demasiadas expectativas en las instituciones. Ayer nuevamente el profesor Nolen nos lo recordaba. Hay que evitar caer en el simplismo monocausal tan común en América Latina de responsabilizar demasiado las instituciones o esperar mucho de ellas. Hay que poner atención a otros dos factores: la calidad de los liderazgos y la cultura política. Desde luego los contextos culturales y los liderazgos no solo cuentan en el momento de diseñar las instituciones, sino también en el manejo y en el funcionamiento, después de su diseño. En otras palabras, hay que establecer un balance entre líderes políticos efectivos e instituciones fuertes, capaces de poder dar respuestas a las demandas de la sociedad. De ahí que al ir finalizando mi exposición me gustaría retomar las preguntas que el profesor Duvergés hiciera hace ya más de 4 décadas y que siguen teniendo plena actualidad. En la parte final de su libro sobre los partidos políticos, allá por el año 50, se preguntaba Duvergés, hace más de 40 años, ¿sería más satisfactorio un sistema sin partidos? He ahí la verdadera cuestión, se respondía. ¿Estaría mejor representada la opinión si los candidatos se enfrentaran individualmente a los electores sin que éstos pudieran conocer realmente la tendencia de aquellos? ¿Estaría mejor preservada la libertad si el gobierno no encontrara ante sí más que individuos aislados, no coligados en formaciones políticas? Y esto entra de lleno al tema de las candidaturas independientes. Y la respuesta que da Duvergés y la respuesta que doy yo es obviamente un no rotundo, tal como claramente surge de la experiencia latinoamericana del último cuarto del siglo. Perú y la democracia peruana no terminaron mejor con Fujimori. Y si ustedes revisan cada una de las experiencias donde se trató de poner de lado a los partidos políticos y de jugar a la carta del outsider o del líder iluminado, eso, sin perjuicio que por algunos años va bien, termina mal. Pero como hemos venido advirtiendo a lo largo de nuestra conferencia, tener buenos partidos políticos es importante pero no suficiente. También es imprescindible y fundamental tener buenos líderes políticos, gente con vocación política en el sentido weberiano del término. Como nos recordaba el ilustre profesor de Heidelberg durante el invierno revolucionario de 1919, en una de sus últimas conferencias titulada La política como vocación, y de paso les recomiendo que lean también La política como ciencia, de Weber, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre que puede tener vocación política, entendiendo por política, eso sí, el concepto expuesto por Ortega y Gasset en su obra Mirabeau el político, cuando dice, y cito, política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación. Fíjense si nuestros políticos tuvieran esto claro. Política es tener una idea clara, una idea nada más, de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación. En suma, hay que reformar las instituciones y las reglas, hay que crear ciudadanía, hay que fortalecer la cultura política, pero también hay que ayudar a cambiar y para bien a la clase política. La sostenibilidad de la democracia, su profundización y consolidación demandan el fortalecimiento e institucionalización de los partidos políticos, no su extinción como nos quieren hacer creer. Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos políticos, no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectar a la política con la gente. Hay que poner fin, y de manera urgente, a este proceso perverso y absurdo de una política vaciada de sociedad y de una sociedad vaciada de política. Muchas gracias. Pues no sin antes pasarle al profesor Sobato las muchas preguntas y comentarios que le hicieron para darle tiempo de que pueda verlas y responderlas, me permito
nada más conectar algunos de sus reflexiones con las conclusiones de la mesa anterior y de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Quizá un dato importante, creo que el profesor Sobato estará de acuerdo, que nos ayude a entender desde una cierta perspectiva la constitucionalización de los partidos políticos en la segunda mitad del siglo XX, puede tener que ver con el reconocimiento de los derechos políticos como derechos fundamentales, como derechos constitucionalizados. Creo que si observamos desde esa perspectiva la coincidencia de ambos mecanismos de constitucionalización, podemos también entender cómo los partidos son, como usted bien decía, el medio idóneo para el ejercicio de algunos de esos derechos políticos. Creo que los dilemas que plantea usted son muy ciertos. ¿Hasta dónde regular y en dónde? ¿Hasta dónde regular hasta dónde constitucionalizar la materia o hasta dónde dejar para la legislación secundaria las cuestiones fundamentales en materia de partidos? Quizá para el caso mexicano vale una reflexión adicional, que es que en esta materia, por el tiempo que ha pasado desde la última reforma electoral en lo sustantivo hasta ahora, ha tenido que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ha venido integrando la normatividad en materia de partidos políticos. Y creo que ese es un dato relevante en dos sentidos. Nos anuncia, por un lado, la capacidad que tienen las normas para adaptarse a la realidad a través de los mecanismos de interpretación, lo cual me parece nos da luz de las bondades que tendría una constitucionalización mínima, solo de principios, que deje en manos de los intérpretes la posibilidad de adecuar, pero que por el otro lado abre otra ventana que no es menor de reflexión, y que es quién debe de tener la última palabra en temas tan delicados como los que tienen que ver con los partidos políticos. Y desde esa perspectiva, quizá el discurso democrático nos invita a pensar que sean los propios legisladores, el legislador democrático, el que establezca las reglas y, sobre todo, algo muy delicado, las fronteras entre la vida partidaria y las potestades legítimas de intervención por parte de las autoridades. Lo que pasa es que sí, el riesgo existe, como en la ley, la propuesta de ley a la que usted hacía mención, que en concreto fue una reacción del Partido Verde Ecologista de México a algunas decisiones por parte del Tribunal Electoral que tuvieron que ver con la vida interna del mismo y que, bueno, no caminaban precisamente en la dirección de las reflexiones que usted ha planteado. Lo cierto es que no es casual que las constituciones de posguerra, el modelo democrático constitucional, haya establecido en sus constituciones rígidas y supremas los derechos fundamentales junto con las reglas y los principios democráticos dentro de los cuales están los partidos políticos. Los puntos que usted pone sobre la mesa creo que son los que están en la mesa de discusión política: el registro, su vinculación con el financiamiento, la liquidación de los partidos políticos, la democracia interna, la sugerente e inteligente propuesta de las cuotas, sobre todo vinculada al tema de financiamiento. Me parece que, cuando menos en lo que yo conocía, ahí hay una propuesta que no he escuchado en muchos circuitos de deliberación, y lo que ya se discutió hoy en la mañana, en concreto Ciro Murayama, Jorge Alcocer con mucha insistencia, algunos más de la mesa de la mañana, pero la importancia de atender el tema de los medios con valor, con vocación democrática y con una lógica de mirada a largo plazo, en la que no sea la antipolítica la que se imponga desde los medios a la clase política, sino la política democrática desde los políticos hacia los poderes privados. Tiene usted la palabra para concluir con las preguntas que tiene por ahí. Muchas gracias por esas reflexiones, profesor Salazar, porque las comparto plenamente. Miren, una reforma electoral, o en este caso una reforma política electoral, hay que evitar caer en el síndrome de lo que yo he llamado el arbolito de Navidad, ¿no? De que todo el mundo le quiere colgar algo. Porque cuando uno le cuelga demasiadas cosas, muchas veces no hay reforma, porque claro, todo el mundo le ha querido colgar tantas cosas que terminan tumbando el arbolito, o no existe el suficiente grado de jerarquización, porque la reforma hay que verla siempre como un proceso. O sea, esta es una reforma. Esto lo hemos visto muchísimo con el profesor Nolen a lo largo de varias décadas y he aprendido mucho de él. Las reformas generan aspectos positivos, pero también efectos perversos, no queridos, o incluso que nadie de los que estamos alrededor de la mesa dijimos: oye, yo que soy un médico frustrado siempre comparo las reformas con los medicamentos.
de medicamentos que son muy buenos y te bajan el colesterol, pero te inflaman el hígado, te suben las transaminasas. Y lo que hace un buen médico es buscar el balance del cóctel de remedios que te tiene que dar para no quitarte el colesterol y generarte obviamente una cirrosis, sino buscar ese óptimo. Eso es lo que hay que buscar. Y además se sabe de que como todo evoluciona, lo que hoy este mix funciona, a lo mejor dentro de 1 año o 2 años hay que volverlo a revisar porque no funciona. Entonces, no hay que ver esto con tremendismo, de que porque hay necesidad de reformar ahora quiere decir que la reforma del 96 fracasó, no. La reforma del 96 fue un traje que nos compramos cuando pesábamos 79 kilos. Hoy pesamos 85 kilos y estamos tratando de ver cómo nos metemos. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es comprarnos un nuevo traje o arreglar ese traje. Segundo, hay que ver qué es lo sustantivo. Una reforma que no tenga claro su norte y sus objetivos estratégicos no va a ningún lado. Creo que la virtud de la reforma 96 es que tenía claro lo que quería lograr. Para serles honesto, en el 2007 no los veo tan claros, los veo disparando para todos lados. Entonces hay que ver estratégicamente. ¿Qué es para mí estratégico? El tema de los medios. Ahora, eso es tocarle los huevos al águila. Pero en eso se define la calidad de esta democracia. Ojo con eso. O sea, no es un dato menor, es un dato central. Entonces, ese es un tema de la mayor importancia. Y obviamente hay otros temas. La reforma tiene que preguntarse si es una reforma pro partido o antipartido. Hemos visto reformas muy bien intencionadas, la reforma de la constituyente del 91 en Colombia, con las mejor buenas intenciones. Había que abrir espacios porque el sistema político colombiano necesitaba oxígeno de la partidocracia liberal y conservadora. Aunque quizás le abrieron demasiado espacio porque terminaron con 75 llamados partidos políticos. Ahora tuvieron que volver a replantearse para ver cómo lo bajan al menos a 15 o 16. Hay que tener un problema de calibrar. Por eso también las reformas tienen que ser reformas graduales, de manera tal que si uno acierta bien y puede seguir acertando. Y si no acierta, no metió tanta la pata y puede ir corrigiendo. Muchas veces también en la reforma es bueno trazar el norte hacia el cual uno quiere avanzar y luego, como en las dietas, ir perdiendo peso de a poco y no querer perderlo todo en una semana. Entonces, esos son principios que me parece que son fundamentales. Pero si no se hace si no se tiene un claro diseño de hacia dónde o para el porqué de la reforma, el para qué de la reforma, los objetivos estratégicos de la reforma, entonces uno anda haciendo reformas sin brújula, y cuando uno anda sin brújula va para cualquier lado. Lo más grave es que termina luego deslegitimando la reforma, porque claro, una reforma que no se legitima, termina deslegitimando otra reforma, entonces termina perdiendo la ciudadanía la confianza, y otra reforma ¿para qué? Dice, si al final acá hay mucho de gatopardismo, se reforma todo para que todo siga igual. Estos son temas muy, muy importantes. Hay otros temas, obviamente, no quiero cansarlos, pero a mí me parece que el tema central pasa por... Y no me lo han pedido, pero como no me gusta este tema, se lo voy a decir. Yo creo que en materia de medios la fórmula que tiene que hacer México es la fórmula de Brasil o de Chile. Prohibición absoluta de propaganda comercial política. Y que truene Televisa, y que truene TV Azteca, y que truene el que tiene que tronar. A menos que se haga un sistema, que es que toda la plata que va a los medios, que son fondos públicos, esa es la ironía de esto. O sea, se endosan los cheques y van, que vayan al Instituto para el Cáncer de los Niños, etcétera. Así que así como los ciudadanos se lo da al Estado, el Estado se lo da al IFE, el IFE se lo da a los partidos se lo dan a los medios, que los medios se lo den a instituciones públicas.
con un nivel de auditoría en el cual el IFE compra sus espacios y lo endosa. Pero si me preguntan a mí, prohibición absoluta de propaganda, porque con eso no vamos a resolver los problemas, porque son unos diablos. O sea, esto lo van a meter por los noticieros, por los talk shows, es decir, uno le cierra una ventana y entran por 5 ventanas, pero al menos esa ventana está cerrada. Y esa ventana es un disparador importante. Entonces, ahí yo creo que hay que entrarle fuerte. Disminuir el financiamiento público, que es una de las varias preguntas que hay acá, sin resolver ese problema, es agravar la situación. Es someter a los partidos políticos a un mayor vasallaje frente a los grandes grupos económicos. Es una mentira para niños, porque contenta falsamente de que ahora sí estamos reduciendo, cuando en realidad la política termina siendo mucho más hipotecada por los intereses privados. No se coman ese cuento. Muy buenas preguntas sobre el tema de, así como hay cuotas de género, tiene que haber cuotas de jóvenes. Efectivamente, en mi trabajo yo lo analizo, ha habido mucho menos cuotas para meter jóvenes que para meter género. Cuando digo género no digo mujeres, digo género. En aquellos casos donde haya mayor participación mujer hay que defender al hombre. Es un tema de género, es un tema de igualdad de género. La gente tiende a confundir la cuota de género con favorecer a la mujer. Bueno, en ciertos casos sí, pero no es inmediato. Y ese es uno de los temas importantes. También hemos trabajado el tema de la incorporación de cuotas de indígenas, que en algunos países se les sigue hablando de minorías cuando son grandes mayorías. En Bolivia los indígenas no son minorías, como se hablaba de las minorías indígenas. El tema de cambiar democracia interna por transparencia, yo creo que no son dos valores muy importantes, pero no se puede decir, bueno, dejo lo de democracia por lo de transparencia. Hay que buscar ambos. México, ¿en qué nivel de regulación se encuentra? Bueno, se encuentra en aquellos países que precisamente no tienen una ley específica sobre partidos políticos. Yo no estoy diciendo que necesariamente México tenga que tener una ley específica sobre partidos políticos, pero sí creo que tiene que tener una muy buena adecuación y regulación, si lo quieren tener en el ámbito del COFIPE, y yo diría mejorar un poco lo de la regulación constitucional. Me parece que, como decía el profesor Salazar, dejarlo ahí quizás, y luego, pero de nuevo, esto es muy opinable. No hay una verdad absoluta en la cual uno dice, miren, esto está comprobado que funciona mejor. Así que es muy opinable. El tema de existe un ejemplo de regresión de un partido hacia la facción. Sí, yo diría que hay muchos partidos en América Latina donde han perdido su norte y en lugar de partidos políticos se han convertido en facciones, es decir, persiguiendo un interés privado personal de esta cosa. Fíjese que inventaron en 1770, que tenían claro que lo que se buscaba eran puestos y emolumentos, o sea, puestos y salarios. Sigue estando muy vigente. Muchos partidos están actuando fundamentalmente para eso, para conseguir puestos y salarios, ¿no? Dice, si se dice que los partidos políticos y por ende los gobiernos electos deben representar a la sociedad, ¿por qué entonces si una sociedad elige un gobierno considerado populista con el que se siente representado, se le critica y se considera un gran problema? Miren, esto es con lo que cerró ayer el profesor Noll en su intervención, y voy a cerrar hoy mi intervención. La democracia no es únicamente el gobierno de las mayorías, porque si la democracia fuera únicamente el gobierno de las mayorías, Hitler era un gran demócrata. La democracia presupone, si usted lo quiere llamar poliarquía, esto el profesor Doll allá en 1960 y tantos, hace más de casi 40 años, lo determinó muy bien. La democracia presupone, si ustedes tienen una lectura minimalista, una cuestión de Schumpeter, meramente procedimental. Pero esto se ha ido avanzando bastante en el último tiempo. Y para aquellos que consideremos que la democracia es algo más que un procedimiento, tiene que haber una serie de protección de derechos que vienen unidos con que gobierna la mayoría. Por ejemplo, tiene que preservarse
el equilibrio de los checks and balance. Es importante que el Ejecutivo, aún teniendo mayoría en el Congreso, respete la relación de equilibrio. Porque si hay un proceso de tómalo todo, de apropiación, de construcción hegemónica del poder, obviamente eso termina sufriendo un avasallamiento respecto, tiene que haber una independencia muy clara del Poder Judicial para lo que es el mantenimiento del Estado de Derecho. Tiene que haber una independencia fundamental de la Corte Suprema de Justicia, como garante en última instancia de las disputas que hay. Precisamente porque los Founding Fathers en Estados Unidos desconfiaban de todo esto, es que rompieron el poder en parte, si se me permite la expresión, y lo distribuyeron para que precisamente no se estuviera eligiendo a un dictador o a un príncipe o a un monarca vía elección. Entonces, esto es un elemento fundamental, como uno, pese a que uno gana, y se le tiene que reconocer, la legitimidad de origen se tiene que corresponder con la legitimidad de ejercicio. Y en la legitimidad de ejercicio, no solamente es importante la eficacia de la calidad de las políticas públicas, sino si éstas se corresponden o no al respeto del Estado de Derecho. Aquellos regímenes que tienen una legitimidad de origen incuestionable, ganaron las elecciones, pero que luego desde el ejercicio incorporan un procedimiento de concentración de poder absoluto y que se justifican diciendo es que yo fui electo democráticamente y por lo tanto ahora, como tengo mayoría, hago lo que quiero, cierro lo que quiero. Eso es totalmente antidemocrático. Totalmente antidemocrático. Entonces no alcanza, no basta con que alguien lo elijan democráticamente. Tiene que gobernar también democráticamente. Son las dos condiciones, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y el problema que estamos viendo en algunos países de América Latina es que en el pasado teníamos algunos gobiernos que tenían cierta legitimidad de ejercicio sin legitimidad de origen. Se querían legitimar, fundamentalmente gobiernos militares, con buenas políticas sociales, etcétera, pero obviamente tenían un pecado de origen, un pecado original. De ahora que estamos viendo algunos con una legitimidad de origen incuestionable, o no tan cuestionable, pero con una muy cuestionable legitimidad de ejercicio. Lo que necesitamos es la síntesis, la simbiosis de ambas dimensiones, la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y en eso yo creo que es fundamental este aspecto de tener un origen democrático, pero luego gobernar democráticamente. Gracias. El real y por desgracia no poco frecuente suicidio democrático de la democracia. Terminamos esta primera parte de la mañana recordándoles que a las 5 de la tarde tenemos la mesa sobre fiscalización de los partidos políticos, en la que nos acompañarán John Ackerman, María del Carmen Alanís, Osvaldo Chacón Rojas, Andrés Albo, Humberto Murrieta, Ray Kennedy, y el moderador será Cristian Bernal. Muchas gracias. Muchas gracias.